Hola, Hola, buenos días. buenos días a todos y todos los que nos acompañan. Eh, Primero que todo, quisiera ofrecer excusas. Nosotros habíamos planteado esta transmisión por dos canales, tanto por Facebook, el Facebook de la Facultad de Artes ASAP, como por YouTube. Estaba ya el link de YouTube listo hace muchos días, pero justo se cruza nuestro evento con un concierto que está haciendo Guillermo Bocanegra, docente del área de guitarra, con sus estudiantes y con muchos otros guitarristas alrededor del mundo, un concierto de 30 horas tocando las vejaciones de Eric Satie, a modo de resistencia conectado con todo esto del paro nacional y todo lo que ha pasado. Es un concierto que dura 30 horas, lo pueden buscar ahí en la página de YouTube de la Facultad de Artes ASAP. Y no queríamos interrumpir esa maratón, nos parecía injusto interrumpir esa maratón, entonces muy probablemente si transmitíamos nosotros habría algún tipo de interferencia con lo que ellos estaban haciendo y decidimos entonces arrancar simplemente nuestra transmisión por Facebook. Hoy estamos muy contentos de tener a Natalia Castellanos, quien es investigadora, música y docente de la Universidad Central. Estamos aquí hoy para charlar un poquito acerca de un libro que ya tiene unos añitos, ¿cierto? Pero no por eso pierde vigencia. Es uno de los libros más interesantes que he leído sobre la pregunta acerca de la escucha en la música contemporánea. Eh, Creo que plantea unos temas bien interesantes y entonces hoy tenemos aquí a Natalia, hoy para que nos cuente un poquito de su libro y nos cuente también un poquito de su vida y de qué anda haciendo ahora, en qué anda investigando, que siempre es muy interesante. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Natalia, por la invitación. Muy encantada de compartir. Si esto es un hijo grande ya. Eh, y también es chévere, ¿no? Los hijos grandes te permiten ver en retrospectiva muchas preguntas que quedan y que digamos que siguen madurando con el tiempo y con estas conversaciones. Así que muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Según entiendo, este libro está conectado con tu tesis de maestría, ¿cierto? La maestría en filosofía de la Javeriana. Sí, es que yo tengo una formación, yo me formé como músico desde chiquitica, hice toda la tarea del conservatorio y yo estudié música, empecé estudiando música en la Javeriana, pero a mitad de carrera dije, me encanta el fagot, me encanta todo esto, pero tenía otras inquietudes que la práctica instrumental no me permitía abordar. Eh, También, pues digamos, como muy del lado, de una manera muy soslayada, siempre me estuvo coqueteando la filosofía, la historia, las ciencias sociales, y casualmente abrieron un énfasis sui generis que se llamaba estética. Y este proyecto, no, digamos que además creo que no nos graduamos más de 3, 4 personas de este énfasis en la Javeriana, pero fue muy interesante porque nos permitió entrar a un programa de filosofía. Entonces yo hice mi programa, en esta época no sé si todavía existía una cosa que se llama el programa especial de filosofía. Entonces yo hice los dos programas al tiempo, música y filosofía. Terminé música primero y ya me faltaba lo mismo que la maestría. Entonces yo dije, no, yo no voy a terminar el pregrado, más bien me voy a pasar a la maestría. Entonces la maestría, este es el resultado de ese trabajo ya después en la maestría de filosofía. Bueno, eso ahí se dilató un rato, pero finalmente terminé como esas dos formaciones. Interesante también que cuando entré a este programa de filosofía, había un nicho de profesores muy importantes, interesantes, trabajando sobre la estética. Entonces, como que encontré un lugar donde hacer esas preguntas. Y este trabajo, personalmente, fue muy lindo en ese encuentro con quien fue mi maestro, digamos, como un maestro, un mentor muy importante en la filosofía, que fue Juan Fernando Mejía, quien dirigió el trabajo. Dirigió mi trabajo de pregrado de música, que fue sobre Stockhausen, y dirigió y me ayudó a culminar este proceso. Entonces sí,
es el resultado de eso, pero también como que recoge un montón de preguntas, de procesos. También cuando yo ya empecé a hacer el libro, digamos, bueno, el monstruo de las tesis de grado existe, entonces mi primer trabajo de grado de maestría se me borró porque se me dañó un computador y lo perdí y fui incapaz de volverlo a escribir. El estrés, no sé, fui incapaz. Entonces, aquí ya en ese momento estaba siendo profesora de música y de historia de la música. Y en este libro convergen muchas de esas preguntas e inquietudes, porque yo daba historia de la música del siglo XX y muchas inquietudes que ya estaban rondándome. Cuando yo estaba dando clases, yo misma me decía, ¿y esto por qué no será así? Entonces, muchas preguntas convergen, digamos, como de esa experiencia de formación, pero también de esa experiencia docente muy inicial también, porque era chiquita y pobrecitos mis estudiantes de aquella época, pues porque no tenía mucha experiencia, tenía muchas ganas de conocer, pero no tenía tanta experiencia. Entonces, claro, ahí convergen muchas de esas, de ese proceso, convergen en ese libro. Por eso es el niño, es el hijo mayor, ¿no? Es el que tiene todos los errores, él los tiene. Sí. Muy interesante toda esa historia que nos cuentas y muy interesante pues que nos cuentes todo ese proceso, ¿no? Que te lleva desde el inicio a hacerte unas preguntas, ¿cierto? Que entiendes no se van a contestar todas tocando fagot, sino que hay que buscar en otros lugares, hay que explorar en otros lados. Y es muy interesante como todo eso decanta ese problema de la escucha en la música contemporánea, ¿no? Que yo creo que es un problema que todos los que estamos dedicados a la música contemporánea o estamos dictando clases en torno a música contemporánea en algún momento enfrentamos, ¿no? Porque Claro. es un tema que es espinoso, ¿cierto? Es espinoso y hay mucha gente que se pregunta muchas cosas del orden o que más bien lanza no sé, juicios diciendo, no, pues es que no me gusta porque no entiendo, ¿no? Es que no me gusta porque no se Sí. parece a nada de lo que he escuchado, cosas por el estilo. Sí, y cuando tienes un espacio, por ejemplo, de este tipo de clases, eso era tenaz, ¿no? Pues porque lo que digo, yo era chiquita, entonces tenías estudiantes que a los que, o sea, generacionalmente no es tanta la distancia, y que te decían, no, eso no es música, y realmente yo interiormente decía, sí, sí es, pero me quedaba corta para poderle responder porque sí. Y creo que eso es ahí, por eso yo el libro se lo dediqué a mis estudiantes, porque precisamente son esas preguntas que en el aula son difíciles, que si tú no tienes como digamos, esa experticia de capotar ciertas preguntas, además porque además esta historia siempre es a niveles avanzados, entonces es como si uno no tiene dónde sortear esas preguntas, te corchan, te corchan en clase y un poco de ahí salen muchas de esas preguntas y eso, esa resistencia, sobre todo cuando venimos en procesos de formación, ¿no? En esos procesos de formación donde, y ahí viene la pregunta por la escucha, ¿no? Esas preguntas de formación donde te están diciendo, bueno, el entrenamiento auditivo y tú tienes que escuchar tantas obras y cómo así que tú no sabes quién es Stravinsky y cómo así que tú no te sabes de memoria las 9 sinfonías de Beethoven y si me entiendes cómo es, donde además empiezan a canonizar ciertos repertorios que, por ejemplo, en el caso de estos chicos, incluso mío, yo pienso mucho en mi proceso de formación, pues estaban lejanos de mi mundo, ¿no? O sea, me parecía lindísimo todo. Yo llegué a la música clásica muy pues digamos, esa formación de niña, pero también muy heredada de mis papás, de mi abuelo, que le gustaba muchísimo, pero esto no tenía nada que ver con mis amigos, esto no tenía nada que ver con mi mundo real. Entonces, y nos enseñan, digamos, el proceso de formación nos lleva a normalizar una escucha, a decir, el que puede escuchar esto, ese sí es un músico, este sí es una persona culta. Y bueno, y estamos en un medio donde se empiezan a crear también unas jerarquías, no solamente frente a los repertorios, sino frente a los escuchas. Y eso era algo que a mí me empezó a llamar mucho la atención, incluso frente a la música contemporánea, porque por ejemplo yo en el nicho en el que estaba, ahí yo era chiquita, pero ahí al lado había gente como Guillermo, como Rodolfo,
como, digamos, toda esta gente que empieza a hacer todo este movimiento de música contemporánea, están muy cerca a la universidad. Y está Eduardo Herrera, por ejemplo, y empieza uno a darse cuenta que también quien accede a la música contemporánea también empieza una suerte de erudito, ¿no? De una suerte de persona que sabe más en el mismo nicho. Entonces, empiezan a haber ciertas resistencias también a los de música contemporánea y los del violín y las cantantes líricas y estos guetos internos, además que no se comunican, que no se hablan, que además empiezan a hacer ciertas vanidades y ciertos egos que empiezan a desfilar en estos escenarios. Entonces uno se da cuenta que en últimas el problema de la formación, de la escucha, nos ha llevado a jerarquizar repertorios, a jerarquizar personas y también a segregar públicos, que es en últimas mi gran pregunta, porque finalmente yo sí creo, estoy absolutamente convencida de que nosotros no deberíamos hacer un concierto para que nos vean, sino es casi que un servicio social. Sí. Cuando yo pienso en la relación con el espectador, pienso que el músico no, y esa figura del músico del siglo XIX, todos míreme la diva, todo esto, pero cuando realmente nosotros tendríamos que tener un servicio social subjetivo hacia un espectador. Y esa escucha está absolutamente fuera de nuestro pensamiento, está fuera de nuestras dinámicas, incluso de nuestra propuesta artística. Y eso por eso me llevaba a mí a pensar la escucha y desestructuralizar, deconstruir la escucha, se vuelve fundamental, no solamente, digamos, como en muchos escenarios, un escenario fundamental es la formación, pero también en relación al mundo de la música, al mundo del arte, a ese mundo cultural donde a veces parecemos abstraídos de la realidad. Entonces vuelvo a mi historia de joven. Yo iba a conciertos de Manu Chao, porque en esa época estaba Manu Chao de moda, ¿sí? Y Manu Chao, por ejemplo, era un personaje que se entrega al público, no será el más, pero el man se entrega, la gente lo ama, una cantidad de cosas, y las músicas populares empiezan a ocupar ese lugar de servicio social subjetivo, mientras las músicas académicas, los grandes artistas están allá abstraídos, hay que adularlos. Entonces, esas relaciones me parecía que había que construirlas. Y la escucha creo que fue el punto de entrada, ahora lo veo como en muchos aspectos. Muy interesante. A mí hay algo que me parece como muy interesante del libro y pues que me gustó mucho cuando lo leí, que es no solamente como ese análisis de la escucha, sino escuchar mientras uno lee el libro también, ¿no? Como esa invitación está este ejemplo, pueden ir a esto, como esa invitación a escuchar me parece muy chévere. Y también, digamos, como relacionado con todo esto que nos estabas comentando hasta ahora, recuerdo una parte del libro donde hablas como de ese momento, voy a decirlo como de epifanía, no sé si realmente sucedió de esa forma, después de haber hecho el Camino de Santiago y entrar a la catedral y que ahí fue como entender, uy, hay algo con el espacio, hay algo con el sonido. Sí. Y digamos que me parece muy interesante cómo eso surge siendo público, es decir, no es el análisis desde la musicología o más que análisis como la experiencia desde analizo esto porque soy músico, sino soy público y siento esto. Entonces no sé si de pronto quisieras como comentarnos un poco acerca de esa experiencia y como de esa sensación de, acá hay algo que me está pasando en relación con el sonido y el espacio. Sí, Natalia, eso fue muy bonito. Pues yo nunca fui a hacer el Camino de Santiago buscando una experiencia musical. De hecho, creo que me fui más a desconectarme del mundo musical. Lo que pasa es que el Camino de Santiago es una experiencia bien sui generis. Pues digamos que hay gente que lo vive como parque temático y entonces va caminando y entonces tú ves los grupitos de jóvenes ahí enrumbados, entonces son 20 días de rumba. Incluso no caminan, sino que van cogiendo bus de pueblo en pueblo, entonces pues... y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo tenía mucho, realmente fue muy fortuito que llegara porque fue
que me invitaron a un congreso de educación musical que terminó siendo en Santiago de Compostela, y yo dije, pues ya que estoy, acabo de hacer el camino. Además, yo pensé que esto era como, pues parque temático. Bueno, cuando ya empecé a darme cuenta realmente cuál era el nivel de la experiencia, me comprometí con el asunto, me metí en el tema más que religioso, en el asunto místico, porque realmente es un camino y encuentras unas personas muy, muy interesantes que te explican mucho qué pasa ahí, cuál es el sentido. Entonces, claro, cuando en ese transitar, cuando uno llega finalmente a la catedral, uno viene, yo digo, con la piel volteada, uno viene hipersensible, vienes de una experiencia fuerte porque finalmente la caminada te sacan pollas, o sea, son momentos, hay momentos bien, bien álgidos, entonces uno viene muy sensible, además uno está solo, entonces como que una cantidad de cosas ya han pasado en esa preparación a ese lugar. Cuando llegué a la catedral es hermosa. Esa catedral es hermosa, es grandísima, tiene todo el oro del Potosí, y entonces uno llega allí y cuando lo ves como a nivel de turista, uno dice, pues es muy linda. Ya, normal, turismo. Pero lo más lindo fue la misa, porque esta misa es una misa que se llama la Misa del Peregrino, que es una misa que no dejan entrar a nadie. La única forma de entrar es que tú llegues con tu compostela, que es como un pasaporte en el que uno va colocando los sellos que va recogiendo durante todo el camino. Y de acuerdo a tu recorrido, te ubican en una parte de la iglesia. O sea, las personas que vienen caminando desde Francia, que vienen más o menos un mes y medio caminando, pues los colocan en unos lugares especiales. Y la misa es una misa absolutamente medieval, de hecho, porque la catedral es medieval. Entonces, la catedral tiene toda la arquitectura del gótica, donde tienes todos los dos coros, además es de las pocas que tú puedes todavía ver los dos coros enfrentados espacialmente. Tienes los órganos, que tiene dos órganos también, pero lo más bonito es que esta señora, sale una monjita que cantaba, de verdad, que era como Los Ángeles, cantaba muy lindo. Y bueno, el saumerio, o sea, toda la experiencia es una experiencia realmente muy religiosa, muy mística. Y es el único momento en el que uno puede entrar a ver la tumba de Santiago, porque nadie más puede ver la tumba de Santiago, o sea, solamente los peregrinos, y es cuando uno va y hace como, digamos, como el propósito del camino. Entonces es un momento muy lindo, muy sensible. Pero a mí sí, realmente ahí se me despertó el músico, porque es que cuando yo llegué y empecé a ver todo esto y veía estas analogías de cómo este saumerio penetraba toda esta estructura a la vez que la música, pero que no era simplemente el canto, era la estructura la que permitía estas reverberaciones, digamos, esta resonancia, que más allá del canto era cómo se sobrepone una resonancia sobre otra. Yo me quedé, mejor dicho, hasta que me sacaron, porque estaba fascinada de ver esas analogías entre el espacio, el canto. Realmente yo había ido a otras misas cantadas, pero no una misa medieval. O sea, que vas y están cantando, pero están cantando música digamos, pues tampoco moderna, pero por ejemplo ya del siglo XVII, siglo XVIII, pero ya es, digamos, como más modernita, pero esta música realmente eran cantos gregorianos. Y para mí fue revelador, porque para mí el canto gregoriano era un play donde tú escuchas te dicen, y eso es monofónico, y una monofonía, ¿sí? Entonces, y escuchas un play donde es un tipo cantando solo y en un idioma que no entiendes, una cantidad de melismas que parecen sin sentido, ¿sí? Que uno dice, no, pero eso no tenía sentido, pero ahí en ese lugar tuvo todo el sentido los melismas, porque los melismas lo único que hacía era generar reverberación sobre reverberación. No era un asunto melódico, sino era un asunto de generar más espectros sonoros que se sobreponen gracias a la estructura. Para mí eso fue como yo necesito entender qué pasa acá.
Y casualmente, esas son las analogías loquísimas, y eso es lo chévere de la experiencia, es precisamente que, y de la escucha, la experiencia en la escucha, es que nosotros nos enseñan que hay digamos, una línea evolutiva histórica que te va un suceso que lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro. Sin embargo, en la experiencia a ti se te sobreponen experiencias que son desconectadas, y eso fue lo que me pasó con Roger Queda. Nadie, o sea, yo no puedo explicar por qué Roger Queda, porque son cosas que pasan, pero yo me acordé cuando veía eso y pensando en esas analogías, me acordaba que hacía un año yo había hecho el conversatorio sobre la exposición de Roger Queda en la Universidad Nacional, donde sucedía básicamente lo mismo. Y yo decía, no, aquí pasa algo. Para mí fue el hallazgo para mí más grande del libro, que reflejo en el libro, fue Didi Huberman. Esta idea del anacronismo fue revelador para mí, para la escucha, porque fue romper la idea de que la escucha es algo y de que la evolución de la música era una cosa, que va a otra, que va a otra, y que los vestigios que van de un lugar a otro son evolutivos. Y eso es muy propio del discurso histórico, de cualquier discurso histórico, y no es casual que la historia surja en el mismo siglo de Darwin y de la idea de la evolución. Entonces, a la base de ese pensamiento siempre estuvo la idea de que esto supera lo anterior, y esto supera lo anterior, y esto supera lo anterior, y esa idea ha sido incluso paradigmática y dogmatizante en la música. ¿Qué pasa cuando uno ve este anacronismo? Es un vestigio que ves que no puedes conectar. ¿Cómo conectas el canto medieval con Roger Queda? Es como, esta niña está loca. Pero el anacronismo lo que me permitió a mí fue rastrear un vestigio. ¿Un vestigio de qué? De cómo una forma de producir música te produce una forma de escuchar. O sea, esa es la gran hipótesis del texto. No existe una escucha o la escucha, sino que formas de producción musical te implican formas de escuchar. Y el problema de la formación, como la hemos visto, el problema de la musicología histórica, de cómo nos han enseñado la música, es que pensamos que esa es la única forma de escuchar. Además, estamos muy centrados en la práctica común, la entrada de las músicas asiáticas, de las músicas latinoamericanas, de la polifonía, o sea, por ejemplo, el tema de la polifonía africana, que como si no existiera. Y esa desconexión aparece a veces como exotismos. Ay, es profesor todo exótico, nos puso una musiquita rara, ¿sí? Como exotismos, pero realmente la formación está muy centrada en la práctica occidental, lo cual no está mal. El problema es cuando creemos que eso es lo único. El problema de la deconstrucción que necesitamos hacer es que eso está en diálogo con otras cosas, que además ahí hay vestigios de otras formas de escuchar música también. Entonces, claro, la música medieval es un ejemplo de monofonía, y ahí nos quedamos, y si acaso hablamos algunas cosas de la polifonía, todo, pero el giro que hace la polifonía palestrina no es una simplificación de la polifonía, sino es un giro también de lo espacial hacia lo melódico, hacia la idea temporal de la polifonía. Y por ejemplo, eso es algo que no hemos, bueno, eso sí no lo tengo en el libro, pero es porque eso es algo que he ido pensando más adelante, pero es una línea que, por ejemplo, ahí empezamos a rastrear. Pensar en esas otras formas de producción de música y de otras formas de escucha nos lleva a deconstruir la historia misma de la música. Entonces, sí, por ahí fue eso, sí fue un poco epifánico, pero sí fue sobre todo... fue sobre todo como una chispa, como, uy, aquí hay algo que además algo que es muy bonito, que es muy difícil a veces uno confiar en uno, y es que solamente yo podía tener esa experiencia porque solamente yo había estado en esos dos momentos. De pronto otras personas tienen otras porque tienen otras experiencias, y esto es muy de la estética contemporánea, ese reconocimiento de la singularidad de las experiencias, que es algo que tampoco tenemos en cuenta en la escucha. A mí me gustaría mucho
que nos contaras un poquito precisamente de esa naturalización de la escucha que nos has mencionado. ¿En qué consistía esta apreciación correcta de la música que surge de estas ideas muy de la musicología histórica? Bueno, yo como lo entiendo, es que tenemos un proceso, digamos, cuando surge la teorización de la música, creo que hay dos giros importantes. Hay un giro que se ubica, que además es un giro del pensamiento. Cuando hay este giro del pensamiento un poco más hacia el espacio, un giro hacia el tiempo, ese giro temporal, que incluso yo lo ubico muy en la idea de Galileo, ¿sí? Cuando Galileo empieza a pensar el problema de la astronomía, no es el problema de la ubicación de los astros en el espacio, sino de cómo se mueven, el movimiento. Y él empieza por la pregunta por el movimiento, hace muchos experimentos y de hecho pues Galileo va a colocar las bases de toda la física del movimiento contemporáneo. Entonces, el problema de la aceleración, un ejemplo de cómo es ese giro, que Isabel Stengers hace un trabajo fantástico sobre esto, en el que ella señala tres momentos de la experimentación de Galileo. Una experimentación es, por ejemplo, cuando él está midiendo la velocidad, él utiliza precisamente un diapasón. Entonces coloca el diapasón y le coloca trastes, pero él siempre está midiendo el problema de digamos, cuando, no la velocidad, sino las distancias del recorrido de una pelota sobre el diapasón. Y el problema de ese experimento es que él no podía dar cuenta, no podía a través de ese experimento mirar o predecir, que es un problema, el problema, cuánto se iba a demorar de aquí a acá. Podía decir cuánta distancia recorría en un tiempo, pero no cuánto se iba a demorar. El giro galileano es cuando él dice, no, voy a utilizar la misma porción de tiempo y empiezo a ver el desplazamiento temporal. Eso es lo que le va a llevar a poder decir, la velocidad se mide, como lo conocemos, nosotros asumimos que el tiempo es estático y lo que cambia es la aceleración, que es la velocidad. Por eso hablamos de kilómetros por hora. O sea, digamos, es un machetazo de lo que hace. Pero ese giro, lo que me interesa mostrar, es que ese giro, Galileo va a colocar, Isabel Stenger va a colocar, el giro galileano realmente es un giro de un mundo que venía pensándose en relaciones a los espacios, en que se organizaba el mundo en función de los espacios, la funcionalidad del espacio y la naturaleza de los espacios, a pensar en el problema del tiempo, a pensar en cómo el problema del tiempo es cómo se modifica en el tiempo y lo histórico. Ese giro nos va a colocar en el pensamiento, en el paradigma del pensamiento, que realmente lo que cambia, la noción de cambio para nosotros es una noción relacionada con el transcurso del tiempo y no con la naturaleza de los espacios. En la física tiene todo el sentido. El problema de los paradigmas es cuando ya no los cuestionamos. ¿Sí? El problema de los paradigmas es cuando cogemos un modelo y lo replicamos en todo, ¿sí? Y ya no cuestionamos eso. Paralelo a esto, para que se den cuenta, porque es un paradigma del pensamiento, porque no es que sea una persona que impone, sino que todo el mundo empieza de alguna manera a pensar igual. Y paralelo a esto aparece la noción del pentagrama. El pentagrama, la escritura musical antes de esto también era más de localización de los sonidos, pero el pentagrama se vuelve una línea de tiempo. Y empezamos a entender la música como un problema del tiempo. Y de hecho, esto la gente lo replica, yo lo he escuchado, todo el mundo replicándolo como loritos. La música es un arte del tiempo, la música es un arte del tiempo. Claro, por supuesto, nosotros no podemos hacer música sin el tiempo. La duración es fundamental en la concepción del sonido. Pero es que lo que se nos olvidó es que sin espacio no hay sonido. Por eso no hay sonido en el espacio abierto, porque necesitamos la modificación de los espacios, la reverberación para poder tener la onda, poder percibir la onda sonora.
Entonces, la naturalización de la escucha nos lleva a pensar que escuchar música, y en ese paradigma, escuchar música es seguir esa línea de tiempo. Y esa línea de tiempo, además, se va a naturalizar a través de una teoría de la música, donde hay una jerarquización. Esa jerarquización en la que Rameau tiene mucho que ver, Sarlino tiene otro porcentaje de responsabilidad, y es la idea de que hay una música, hay unos sonidos que son propios de la música, que se diferencian de los otros. ¿Sí? Del resto de sonidos del mundo hay unos sonidos que son los del arte musical. Y aquí aparece todo el proceso de la temperancia, todo el tema de definir unos sonidos, pero también unos timbres. ¿Sí? Y fíjense que uno de esos procesos, todo esto pasa, no es un día nos levantamos así, sino son procesos, ¿no? Esa disminución sistemática de instrumentos, de la variedad tímbrica de las familias musicales, ¿cierto? Que terminamos de toda una familia, 16 violas, de gamba, de 16 violas terminando una, y así sucesivamente. Entonces, también una reducción de las fuentes tímbricas, de decir, los timbres son estos, los sonidos son estos, la afinación es esta. Todo lo demás que esté por fuera es ruido, en el sentido más peyorativo de la palabra. Eso es ruido. Pero también, como esto está pensado en una línea de tiempo, también las estructuras formales, ¿sí? Entonces, las formas musicales siempre han existido, por supuesto, y esta relación de las estructuras con lo narrativo empieza a tener esa idea de que la forma musical es una cierta narración, empieza a construir una escucha en la que yo tengo que, digamos, como que sondear, ir detrás de encontrar esa narratividad, que es temporal, que está en unas sonoridades específicas y donde se normalizan asuntos como las métricas, como los ritmos, y empieza una jerarquización que es propio del sistema tonal entre las armonías, ¿no? Las armonías, las consonancias versus las disonancias, el problema de las retrogradaciones, las quintas paralelas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Eso, en efecto, digamos, como esa analítica sobre ese nivel analítico del sonido. Yo no voy a pelear que eso es una escucha, esa escucha que persigue entender la armonía, que persigue entender la organización melódica y la narratividad que lleva la melodía, las estructuras formales, etc. Yo no voy a negar que es la escucha ideal, idónea para la práctica común, porque la práctica común se fundamenta en eso, en estructurar unas formas. La idea de estandarizar una forma no es solamente hacerle más rápido el trabajo a los compositores, esa es la mirada fácil de la idea, la estandarización de las formas lo que le permite es a los escuchas tener una captura mucho más rápida, en un ámbito donde, creo que tú me contabas que Francisco hablaba de esto, donde probablemente las oportunidades de escucha de una pieza musical no eran más de 2 o 3 en la vida, ¿sí? Y 3 es porque eres un rey. Muchas veces podías escuchar una sinfonía una vez, entonces la reiteración de materiales y esta estandarización pues permitía una experiencia mucho más nutrida, mucho más rica de algo que era absolutamente inmediato y cuya repetición era improbable por lo menos. Pero ¿cuál es el problema de esa naturalización? Cuando asumimos que esa es la única forma de escuchar música. Cuando asumimos que aquello que escuchamos, si no tiene una forma musical determinada por un ciclo armónico, que no tiene digamos, como todas estas señas que da el sonido, de esa narratividad, entonces está mal estructurada, asumimos que ahí no hay si no tiene narración no sirve, si está hecha como sonidos que no pertenecen a ese club, entonces todo eso que hemos dicho ruido, si empieza a entrar, entonces el ruido, eso ya, de pronto eso ya, y empieza la pregunta de mi estudiante, ¿eso no es música, profe? Pues claro, tiene toda la razón. No es música
en esa noción de música, en esa estructura. Si yo les pongo después de que ellos vienen de escuchar, no sé, vienen de escuchar Mahler y vienen de escuchar estas sinfonías y yo de repente llego y les pongo a Stockhausen, les pongo, bueno, es que hasta Stimung se lo aguanta, pero no sé, el de los cantos de los niños jóvenes. No, pues profe, póngase seria, eso no es música, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para decirles, claro, si tú escuchas desde allá, pues sí, no hay forma musical como tú la esperas, sí, no están los sonidos, está lleno de ruiditos, ¿sí? Pero es que quizás esto te está invitando a escuchar de otra forma. Lo que quiere que escuches no es una forma musical, eso ya está viejo. Lo que quieren que escuches es una sonoridad nueva. ¿Qué pasa con esa sonoridad? ¿Qué pasa en esa sonoridad espacializada? Que es un poco, para mí, por ejemplo, un descubrimiento grandísimo en eso fue el poema sinfónico, el poema electrónico de Varese. Porque a mí el poema electrónico de Varese siempre me lo colocaban en YouTube. Bueno, en esa, yo fui estudiante de que llegaba el profesor con bolsa de CDs, ¿no? Entonces, colocaba eso sin imagen, nada, colocaba eso, no, pues tienen toda la razón, eso es ruido, eso no es música, eso no me está diciendo nada, ¿sí? Pero si esto te lo colocan en una estructura, digamos, diseñada, donde te están colocando unos sonidos arriba, otros abajo, otros atrás, otro adelante, donde están directamente relacionados cómo tú caminas, cómo se ilumina un pabellón, eso, pues lo que te están pidiendo no es que busques un motivo musical y cómo se desarrolla, te están pidiendo es que mires cómo es esa analogía de ese sonido con esa estructura. Y ese creo que es, a eso es lo que yo le apunto a la idea, al problema de la naturalización. Porque además en esa naturalización, digamos, yo lo coloco en la música contemporánea, pero tú lo puedes extender a todas las músicas que no son occidentales, o sea, todas las músicas no occidentales van a requerir nuevas ideas, está el rock, incluso por ejemplo músicas populares o el rock progresivo, está en las músicas asiáticas, está, bueno, nuestra música latinoamericana, un montón de cosas que si no son, pues las músicas indígenas y todo eso como no corresponde, entonces eso es mi música, eso es folclore, eso todo lo feo, eso es. A mí, de esto último que estás comentando y hablando, me parece muy interesante o pienso en esa relación de la escucha, o sea, como la escucha como experiencia más allá de la escucha. Es decir, más allá de tener en los oídos algo que entra, sino que se vuelve como una experiencia en realidad multisensorial, desde la visión, desde la sensación física con el tacto, y digamos que en ese sentido pienso mucho pues también como en el concierto como tal, es decir, porque incluso tocabas ese tema de como por ejemplo en la práctica común, antiguamente pues tal vez las personas solo tenían la posibilidad de escuchar las obras una vez, ¿sí? O sea, que era muy difícil como tener un recuerdo o una memoria mucho más fija de eso que se escuchaba, ¿sí? Sino que resultaba siendo como una cuestión pasajera de alguna manera. Entonces pensaba en también como, por ejemplo, o sea, como el rol que ha cumplido la grabación y que incluso también pensaba en lo de la grabación, como relacionándolo con ese comentario que hacías de en las clases de apreciación musical, cuando el profe llegaba con los CDs o que ahora supongo llegan con el MP3 o lo que sea, y que claro, es tratar de simular esa experiencia sonora, pues porque no la podemos tener porque no estamos en ese espacio, pero es como lo más cercano que tendríamos a tener esa experiencia, ¿no? Entonces, un poco, pues la pregunta iría en cómo se modifica esa experiencia sonora con la grabación musical, ¿sí? Pues porque ya no la estamos teniendo en el espacio donde, no voy a decir debería ocurrir, pero donde sería chévere que uno pudiera estar para tenerla. Y me hace incluso devolverme un poco como a esa experiencia de lo que nos comentabas de la escucha en la Catedral de Compostela,
porque claro, yo puedo, y tú también ya lo habías nombrado, como puedo escuchar los cantos gregorianos en YouTube, pero no va a ser nunca la misma experiencia, porque no tengo la resonancia del espacio para entender y para permearme, porque te resulta siendo incluso físico, corporal, esa experiencia. Entonces, de pronto, si nos quieres comentar un poco acerca de eso, de cómo se modifica esa experiencia a través de la grabación. Claro, yo tampoco sería, tampoco me apuntaría a hacer una cosa así, no, eso es malo, no. Porque también ganamos otras cosas. Fíjate que yo creo que lo que hay que hacer es deconstruir, o sea, entender qué para qué. La grabación nos trae cosas maravillosas, como el asunto, la oportunidad de, al volver a escuchar, entrar en detalles que en otras circunstancias podrían ser, digamos, como más el telón de fondo, ¿sí? Y que a través de la reiteración, no sé, por ejemplo, si uno reitera la escucha de una sinfonía, en donde la armonía, las voces intermedias son como telón de fondo, atmosféricas un poco, pues porque uno está pendiente de qué está pasando con el motivo, la voz principal, el solo, pues eso quedaría como en un segundo o tercer plano de la escucha, esa escucha intermedia, digamos, inmediata. Pero en la reiteración de la escucha que nos permite la grabación, pues nos permite entrar al detalle de muchos elementos que también son esenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Algo que a mí me encanta en las sinfonías es el problema de la orquestación, ¿no? Entonces, que a veces no es solamente en la cuestión de los solos, sino también cómo las combinaciones tímbricas generan sonoridades particulares, cómo se modifica el timbre cuando, no sé, va un segmento, va la flauta con oboe, cuando va la flauta con el clarinete, cuál es esa diferencia en ese color, ¿no? Y la grabación nos permite entrar en ese detalle. La grabación también nos permite tener un nivel de expectativa frente a lo que escuchamos, digamos que a veces puede llegar a ser hasta perverso, pero nos permite, digamos, como saber qué va a pasar, ¿no? Tener una escucha, digamos, como un poco más profunda en ese proceso inmediato. Pero ¿qué perdemos? Perdemos, digamos, algo que yo creo que es esencial a la escucha en cuanto a experiencia estética, y es la presencia. O sea, el asunto de la presencia no es, esto va a sonar re hippie, pero es que el asunto de la presencia no es solamente estar aquí tú y yo, sino que también es una cuestión energética, ¿sí? Y esa energía que se proyecta, este problema de los cuerpos en el escenario, recuperar, yo creo que algo que es muy importante es que nosotros tenemos que recuperar el sentido escénico de la música, y estamos en un momento en el que es importante hablar de ello, porque hay un peligro de ese olvido, ¿no? De ese olvido de que somos esencialmente un arte escénico, antes que ser un arte del sonido y del tiempo, una cosa como súper etérea, sino que es arte por ese encuentro, esa experiencia es fundamental. Entonces, ahora, no seamos injustos. En las grabaciones, el desarrollo tecnológico también ha apuntado a recuperar mucho. Pienso mucho en el trabajo de Marta de Francisco. No sé si la tengan presente. Marta de Francisco es profesora de Canadá, de McGraw-Hill, y ella todo su trabajo, ella es ingeniera de sonido, es la ingeniera de sonido para Sony, Classical Sony, y por ejemplo la experimentación de ella desde la ingeniería ha sido encontrar modos de grabación y modos de mezcla donde las reverberaciones de los espacios sean audibles. Entonces hace un trabajo fantástico, por ejemplo, sobre grabar unos cuartetos, creo que fueron unos cuartetos de cuerda de Haydn, pero los graba en los recintos donde se interpretaban en el Palacio de los Esterházy. Entonces ella recupera y hace todo un estudio acústico y tecnológico de cómo capturar la singularidad de la acústica de esa sala en su grabación. Algo similar hizo ella en la Luis Ángel Arango, grabando el órgano de la Luis Ángel Arango. Precisamente ella tiene, ahí voy a dar la cuña, ella tiene un disco que se llama Cita con el órgano,
y incluso yo le hice a ella una entrevista y está todo en una reseña que yo hago del disco en Cuadernos de Música de la Javeriana, se llama Cita con el órgano, donde ella habla un poco de qué implica grabar un órgano por ese problema del espacio. Entonces, digamos que haciendo justicia, claro, la tecnología y la búsqueda de formas de reproducción de Dolby, digamos, también de la espacialización a través de la tecnología, de colocarte los beats y los bajos y ubicarte, diferenciarte, pues también te permite, digamos, recuperar un poco de esa experiencia del espacio, pero lo que no te permite recuperar es tener el músico ahí, es que es algo fantástico. Yo siempre pongo ese mismo ejemplo, pero es que me impactó mucho el concierto de Perlman en el Teatro Mayor. Tocó la típica sonata para violín de Mozart, pero el segundo movimiento llega un punto en que lo interesante no es ya Mozart, es que Perlman le escuchaba a uno, también por la acústica y de pronto por la boleta que me la compré bien, le escuchaba hasta la respiración del fraseo. ¿Sí? Y eso, la respiración es algo que te quitan en una grabación. ¿Sí? Esa inclinación, esa presencia, ya no es Mozart lo que nos interesa, es Perlman cómo performa una de las sonatas más sonadas del mundo, ¿sí? Y esa experiencia de escucha es singular, es trascendental, ya no por Mozart, sino por estar ahí, él aquí, yo ahí, te escucho, te veo, están todos alrededor. Eso es algo que no podemos perder del problema del asunto de la música. Entonces, la grabación nos permite muchas cosas, nos ayuda a capturar, nos ayuda a tener experiencia, a tener un conocimiento más profundo de ciertos elementos de la música, pero el sentido performático de la experiencia no. Y eso creo que es clave recuperarlo. Eso es como lo que pensaría ahí. Y ahí me toca a mí hacer la pregunta obligada y es, ¿qué piensas tú de la pandemia y de cómo podría afectar esta pandemia, esta imposibilidad de estar en un sitio, digamos, escuchando algo, la manera en la que escuchamos? ¿Qué consecuencias podría traer esto a largo plazo? Pues yo creo que la pandemia lo que le hizo, digamos, en estas cosas de la virtualidad, lo que hizo fue colocarnos un volador, un acelerador, un proceso que ya venía. O sea, no siento como que fue que, uy, nos inventamos el mundo en un año, no. Realmente lo que hicimos fue, ay, se viene haciendo esto, bueno, pues ya, esto que pensamos que íbamos a hacer en 5 años, tocó hacerlo en 2 meses. Entonces, creo que eso nos pasó en todos los ámbitos. Ahora, el streaming, yo veo una cosa bien interesante. Bueno, es que una cosa es escuchar música por grabación y otra cosa es verla por streaming. El streaming sigue teniendo esta cercanía, el streaming genera, digamos, cierta intimidad, pone las intimidades en escena. Finalmente, cuando yo veo un concierto, voy yo, pero ahora pongo mi casa ahí, ¿no? Entonces, esas intimidades, esa intimidad, se vuelve muy interesante en el streaming. También el músico deja de ser un personaje en el escenario. El escenario tiene una cosa muy particular, que es complicada en esas relaciones de encuentro. Los que hemos estado en un escenario sabemos que por mucho que uno se esfuerce, uno está mirando al público, pero lo que tiene es un destello de luz que no te deja ver nada. Y si te apagan el escenario, menos. O sea, tú no sabes, no tienes un background, un retorno de qué está pasando en el público, si la gente se pudieron haber dormido todos o se pudieron haber ido todos y de pronto uno ni se dio cuenta. O pueden estar 3 bailando allá atrás felices y uno tampoco sabe eso, ¿sí? Que eso modificaría mucho tu performance, ¿no? Entonces, digamos que el escenario genera eso, hay cierta invisibilización del espectador. Y finalmente hay unas distancias, ¿no? Tú ves al músico allá, el artista allá, intocable, inmaculado, iluminado, o sea,
eso genera ciertas, digamos, como ciertas rupturas o hay una singularidad de esa relación ahí. El streaming, el músico, el artista puede ver a su público y ya no ve una masa, sino ve múltiples singularidades, pero ve una singularidad. Y eso modifica mucho también su experiencia. Tanto la experiencia del músico, también la del espectador, de cómo ve al músico. Entonces creo que ahí se empiezan a generar un nuevo territorio de intersubjetividad que tendremos que empezar a entender. Ahora, yo tengo una crítica amorosa al streaming, y es que asumimos, y esto es muy fuerte, porque asumimos que la música, digamos que el internet es más democrático, y si asumimos que de pronto, si yo, no sé, por ejemplo, una estudiante mía hizo hace poco hizo su trabajo de grado sobre ópera en Zoom, le colocó. Entonces, montó todo el asunto y el asunto de todo el mundo puede entrar y decía, bueno, es que mucha gente no va a ópera porque cree que se tiene que vestir elegante y ir hasta allá y salir de noche. Y bueno, todas las disculpas que uno se arma para no ir a ópera. El punto es que, y ella pues asume que el Zoom, el streaming, y no ella, yo creo que en general todo el mundo asume que porque está en streaming hay un mayor acceso. O sea, más personas van a poder entrar y mirar y probablemente sí. Pero yo no creo que el internet sea tan democrático. Yo no creo que esa experiencia sea tan democrática. Yo creo que hay, y sobre todo en unos países como nuestros países latinoamericanos, realmente el acceso al internet sigue siendo un privilegio. Y esta pandemia nos lo demostró. ¿Sí? O sea, una cosa es que todo el mundo tenga Facebook, sí, pero ya yo poder tener una experiencia de streaming, de un concierto, tener buen sonido en mi casa y eso, esto no todo el mundo lo tiene. ¿Sí? Tener buena conexión a red, todas esas cosas, no es tan democrático, me parece a mí. Entonces, creo que los nichos se vuelven más sesgados y autoengañados de que no, yo estoy llegando a todo el mundo porque estoy en internet y no. Entonces, creo que el acceso no es tal. Y eso me llevaba a mí a pensar hace poco en lo que Rancière llama la partición de lo sensible, que se refiere a cómo yo participo de una gran torta que es la sensibilidad y que digamos que tiene que ver con la cultura, ¿no? Cómo gestionas una subjetividad a través de la cultura. Y la crítica de Rancière va a que precisamente ciertas, digamos, como estos nichos que se vuelven élites en las artes, cuando no todo el mundo accede. Y en la medida que no todo el mundo accede, pues esa subjetividad y esa cultura no es tan democrática, no es tan común, y por eso es un problema político, sino es de unas élites. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, un concierto, sea un ejemplo simple, un concierto sea a las 6 de la tarde en el centro, no, pues dirían, pues, ¿por qué no va todo el mundo a poder llegar? Pues porque a las 6 de la tarde sale todo el mundo de trabajar por fuera y realmente el acceso no es tan simple, ¿sí? ¿Quién puede acceder? A quien trabaja hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas personas trabajan hasta las 4 de la tarde? Y esa es la pregunta de Rancière, ¿no? Y él empieza esa relación del arte y política, la coloca en función de los accesos y de las posibilidades de participar de esto. Entonces, yo pensaba, y creo que es algo que tenemos que pensar muy fuerte sobre el streaming, es realmente estamos asistiendo a una nueva repartición de lo sensible, donde asumimos que muchos pueden acceder, pero no todos pueden acceder. Ahora hay otros que no quieren acceder y es legítimo. Y, por ejemplo, no todos los, no sé, pues pueden muchos artistas decir, sí, qué nota, yo quiero hacer, pero cuando te das cuenta de la producción, de lo que implica producir vía streaming, dicen, no, pues no, yo mejor salgo y sigo tocando. Aquí le doy serenata que es lo que estamos viendo, por ejemplo, las serenatas y todo esto, músicos buenísimos en la calle que de pronto antes no veíamos, y uno dice, pero ¿por qué no lo hacen por streaming? Pues cuando se dan cuenta no hay tal acceso.
Entonces creo que hay un punto también importante de decir, no es tan democrático, no es tan abierto para todo el mundo, no todo el mundo puede acceder, y si pensamos, lo que no podemos arrojarnos, el peligro que yo quiero señalar, es que no podemos pensar que ahora el arte musical es netamente un arte streaming, o como ya es más fácil, es más barato, bueno, no sé. Entonces ahora solamente hacemos ahí, que era el mismo peligro de la grabación. No, pues como ya podemos grabar, entonces pues ya para qué conciertos. Y con el tiempo nos damos cuenta de que pues sí. Ahora, les quería compartir, era que no es tampoco es un efecto tan nuevo. Entonces, les quería contar sobre el Teatro Fon. No sé si Daniel nos comparte ahí la imagen, que ya creo que está ahí compartida, que es un intento que aparece en 1881, cuando Alexander Bell presentó el teléfono, el invento. Él pues presentó este artefacto, que si me permites te comparto otro también, que es un artefacto se llama el Teatro Font, que lo que hace es, a través, como ven a las personas ahí, están como con unos auriculares, entonces las personas escuchan la ópera que está sucediendo a 2 kilómetros de distancia, a través del teléfono. Y pues incluso se vuelve como un artefacto muy burgués de la época. Entonces todo el mundo va y compra su cajita para escuchar la ópera a distancia, o se hace en estas salas. Si me permites, les comparto otra imagen de estas. Esta es bien interesante, donde las personas ahí están todos sentados en posición tortulia, escuchando la ópera, que está más a 2 kilómetros. No es como que, no es lo que nos ofrece Cine Colombia, de bueno, vamos a ver la ópera no sé, del Metropolitan Opera House, que dice, bueno, pues es que ir hasta Nueva York, ¿no? Es que aquí son 2 kilómetros, esos son 4 cuadras, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer esto, no? Entonces sí aparece, digamos, esa idea de transmitir, de teletransmitir la música. Es una idea que aparece incluso con el teléfono, y que incluso se empieza a permear, pero ¿por qué eso no va a tener mayor impacto? Porque precisamente aquí, pues véanle la cara a la gente, o sea, están perdiéndose, sí, están escuchando a la diva, pero tienen varios problemas. Primero, no tienen la traducción. Con suerte esto debe ser francesas, con suerte será una ópera en francés, que no sé que haya muchas, entonces no tienen la traducción. Y no tienen el asunto del escénico, ¿no? Y se pierde. Y es también lo que posteriormente va a pasar con la radio, ¿no? Cuando empiezan las transmisiones en radio de la música en vivo, de cuando los músicos van a estudio a tocar y transmitir en vivo por radio, pues claro, son procesos que se dan, que tienen, digamos, permiten una mayor difusión de ciertos repertorios, un público que empiece a interesarse, pero son prácticas de escucha en las que, sin lugar a dudas, hay una pérdida de ese sentido de lo escénico, de la presencia, de los cuerpos, que era un poco lo que señalabas, Natalia. En la escucha no es un ejercicio, y la desnaturalización de la escucha es pensar que la escucha no es un ejercicio netamente racional, auditivo, mental, digamos, de discernir una cantidad de estructuras, sino que es una experiencia que pasa por lo sensitivo, y lo sensitivo pasa por el cuerpo, pasa por la temperatura, por los olores, pasa por la presencia de con quién está. O sea, para todos en algún momento, con quien estemos también en un concierto, modifica nuestra experiencia, ¿no? Y esto es lo que no podemos perder, es ese sentido del acontecimiento, que no podemos perder en la escucha, el acontecimiento, desde el término más deleuziano del acontecimiento, como algo único e irrepetible, y que transgrede la subjetividad, transgrede en el sentido de que tú no vuelves a ser el mismo.
esa obra no vuelve a ser la misma para ti. Y también pensar en esa desnaturalización implica también dejar de pensar que la escucha tiene que ser general, que el que no escucha sí, que es mi crítica, por ejemplo, a Copland, ¿sí? El que no escucha sí, entonces no entiende. No, yo puedo no entender las formas musicales, pero puedo entender profundamente qué pasa con esta música, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, creo que hay que rescatar. La música, la experiencia, y por eso les decía hace un rato, el músico tiene que también tener un sentido de servicio social, porque es que no, ¿y por qué servicio social? Lo digo en esos términos, porque es que hay muchos que necesitan gestionar su subjetividad, pero no tienen la herramienta, y el músico lo tiene, es como el poeta que toma la voz para aquellos que no pueden hablar, es como el pintor que puede ilustrar esas imágenes que el otro no puede. Lo mismo pasa con la música, entonces el músico no es para que me adulen y me vuelva rico, sino que tiene un sentido de darle voz, darle trámite a la subjetividad de unos pueblos, de unas comunidades y de unos sujetos que necesitan encontrar a través de los sonoros su corporalidad, su sensibilidad frente a muchos problemas, muchos sucesos del mundo. Entonces, creo que ahí va esa construcción también de los repertorios y de las propuestas artísticas. Bien. Bueno, quería recordarle a los que nos están acompañando por Facebook que si tienen alguna pregunta para Natalia, obviamente está abierto ahí los comentarios para que la escriban y nosotros se la transmitimos por acá. Cambiando un poco de tema, digamos, y entrando un poco más como al espacio de la formación y de la educación, y bueno, que incluso seguramente se va a desarrollar y se va a desenvolver también en relación con lo de la pandemia, ¿no? Y como, por ejemplo, este cambio que hemos tenido de hacer clases virtuales y de recibir clases virtuales, cambia también algunas configuraciones respecto a la escucha. Entonces la pregunta, pues bueno, como Juan Camilo y yo estamos en este espacio también con relación a la clase auditiva, de la clase de formación auditiva, entonces queríamos preguntarte cómo te imaginas un espacio de formación auditiva que sea abierto a otros tipos de escucha, más allá de la escucha de la estructura, que es lo que pues generalmente se hace en este tipo de materias. Sí, claro, es todo un reto, creo, porque es más fácil teorizar que practicar. Entonces, generar ese espacio es difícil. Yo he visto experiencias muy bonitas. Conocí el trabajo siempre se me olvida el nombre, un profesor venezolano que trabaja sobre la escucha del silencio. Y, por ejemplo, propone cosas muy, muy didácticas en las que me acuerdo mucho un juego que es el de la silla silenciosa. Entonces consiste en una cantidad de personas que todo el grupo está de espaldas, ojos cerrados, y son dos personas, él y otra, a ver quién coloca la silla de una manera más silenciosa. Bueno, y entonces lo pone uno bueno, ustedes se tienen que pillar quién. En últimas, obviamente, el ejercicio no es escuchar la silla, al final, sobre todo es muy para niños, para jóvenes, para despertar la audición, de decir, fue usted, no, fue usted, bueno, eso es como la parte de didáctica. Pero lo que me pareció interesante de ese ejercicio es cómo implica un aprestamiento, esa búsqueda de un aprestamiento hacia la escucha, una disposición hacia la escucha, de escuchar algo, digamos, aparentemente banal, ¿sí? Que te lleva a escuchar el silencio y a agudizar la escucha. Entonces, creo que en esa línea hay muchos ejercicios, digamos, como de esa. También hay un elemento que, digamos, es bastante nuevo. A mí me tiene fascinada por todo lo que he descubierto, aunque no soy practicante, pero cada vez que lo exploro más me parece bien bonito, que es la escucha profunda.
Deep Listening de Oliveras, que se llama ella, y hacen este ejercicio de esa escucha desde el cuerpo, de empezar a explorar qué pasa con la corporalidad, con las sensaciones, a darle lugar a las sensaciones en la escucha. Pasa mucho que creo que un giro que estamos, no estoy anunciando nada extraordinario, pero evidentemente estamos en un giro hacia la corporalidad, sobre todo en las prácticas musicales, en esa búsqueda por la corporalidad. No porque, lo mismo que el espacio, no porque no hayan estado, siempre han estado ahí, sino que nunca les hemos dado un lugar, nunca creemos que es algo dado, el espacio es algo dado, el cuerpo es algo dado, y cuando uno empieza a explorar se cuenta que hay un montón de cosas que no son tan obvias, ¿no? Y Paulino Oliveros, gracias. En esa búsqueda digamos, de los cuerpos, creo que ahí darle lugar a esa sensación, darle lugar a qué pasa, cómo percibo yo el sonido en el cuerpo, creo que le da otro lugar a una clase auditiva, cuando por ejemplo, no sé, y puede ser el mismo objetivo, pero puede ser de una naturaleza diferente. Ustedes pensarán, no, estás escuchando un montón, yo era la peor estudiante de terapeuta auditivo. y en el tiempo me he dado cuenta que era la peor estudiante porque yo no podía hacer esa relación entre como esa lógica matemática de medir en el oído la distancia de un sonido a otro, ¿sí? Como que ese ejercicio un poco algorítmico me costaba mucho. Cuando después tuve un profesor muy bueno, que fue por el que me pude graduar, si no yo no lo hubiera logrado, fue sobre todo porque me empezó a mostrar eso, y lo empecé a notar mucho fue ya en la práctica instrumental. Yo tocaba fagot en orquesta y obviamente eso implica problemas de afinación, y el fagot es un instrumento que se desafina con mirarlo. Entonces, recuerdo mucho a Ricardo Jaramillo decirme, no, es que no busques el sonido, sino siente el sonido. Y esa diferencia, esa sensación de cómo se siente, cuál es mi sensación cuando estoy haciendo este sonido y este otro, realmente modificó muchísimo mi percepción auditiva, ¿no? Y digamos solamente mi práctica interpretativa, pero sobre todo eso, es que hay que darle lugar a eso. Creo que es el ejercicio no sé cómo ven ustedes clase, puedo estar diciendo una cosa súper injusta, porque pues por ejemplo, como a mí me enseñaron, eran como 1000 ejercicios y miles de dictados y hasta que tenga 10 de 10, ¿sí? Y no había como otro lugar desde donde. Y profe, ¿cómo estudio? Haga ejercicios y escuchen, entonces el software y bueno, una cantidad de cosas que en últimas, pues sí, fue chévere, pero no, creo que hubiera sido un camino mucho más interesante y más corto. Sí, desde el principio hubiera pensado en las sensaciones, si desde el principio hubiera mirado qué pasaba el sonido en mí, que es un poco lo que plantea Jean-Luc Nancy y Peter Sloterdijk, que es el otro gran tema del libro, que es la fenomenología contemporánea, ¿no? de la audición contemporánea. Jean-Luc Nancy plantea lo que hace que la música sea música o que el sonido sea sonido, no es el sonido per se, sino cómo resuena en mí. Y esa búsqueda de cómo resuena en mí, esa singularidad de conocer qué pasa en mí, en la audición, no solo, digamos que en la audición general de la música, pero también en ese ejercicio yo creo que es fundamental. Entonces, ¿cómo lo imagino? Me imagino un espacio donde haya lugar para eso, pero también donde haya lugar a otros lenguajes musicales. Y no como ese exotismo, no como, ay, tan querido, el profe nos puso algo raro, sino realmente como en buscar esa diferencia. Es que las segundas menores existen en toda la música, pero generan sensaciones diferentes en contextos sonoros diferentes, ¿sí? Entonces, cuando nos quedamos con que la segunda menor es la disonancia y es la disonancia, y dale que es la disonancia, ¿sí?
y te suena disonante, es su segunda menor. Pero resulta que tú vas y escuchas un gamelán y el gamelán tiene una segunda menor y no es disonante en el gamelán. Entonces ahí es cuando tú dices, me engañaron, me engañaron. Y no, finalmente estamos reproduciendo formas acríticas de ideas acríticas sobre la música. Entonces cuando le damos lugar también a otros repertorios, empezamos a ver que también la audición tiene que ver con los contextos y esas resonancias tienen que ver con los contextos. Les colocaba el caso de las polifonías africanas. La polifonía africana, no sé qué tan relacionados estén, estas prácticas que suenan muy tribales, pero que tienen, por ejemplo, de pronto no son tan complejas armónicamente, pero sí muy complejas rítmicamente, pero sobre todo la complejidad más a nivel tímbrico. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esas otras músicas en relación a, ¿sí? Generar esas discusiones, esos diálogos. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen esto es polifonía y también me colocan a Palestrina y también me colocan a los de la Catedral de Notre Dame, a Josquin d'Après? ¿Qué pasa cuando nos ponen esos tres? Y los tres nos dicen que es polifonía. ¿Cómo discutimos eso desde la escucha? ¿Cómo eso resuena en nosotros? ¿Cómo empezamos a encontrar lugares de resonancia y disonancia, pero no en términos de la jerarquización de los sonidos, sino en términos de cómo resuena a mí? Creo que eso es algo que no creo que esté diciendo algo muy nuevo, porque creo que ese giro hacia el corporal en la formación musical apunta a eso. Cuando pensamos el ritmo, no el ritmo como una estructuración de una subdivisión y división del tiempo, sino el ritmo como una expresión del cuerpo, de cómo se manifiesta lo sonoro en el cuerpo, pues también es parte de ese giro. Entonces, gracias a Dios estamos ante unas nuevas pedagogías, ¿no? donde empiezan a explorarse eso. Y sin lugar a dudas, pues nos implica, para los profesores es un reto muy grande, y eso es algo que los estudiantes no entienden, y es que nosotros esto lo tenemos que aprender por nosotros mismos y después llevarlos al aula, porque a nosotros no nos lo enseñaron, ¿no? Entonces jugamos al maestro ignorante, ¿no? Vengo, juego a cada experimento a ver qué pasa y venga, lo llevo al aula a ver qué pasa. Venga y le pongo en el aula y venga, aprendemos juntos, porque yo no me he vuelto experto, pero creo que también parte de lo que pasa en la formación musical es que tenemos que desjerarquizar la práctica pedagógica, dejar de pensar que el maestro que me ilumina y me da todo el camino, ¿sí? Y empezar a ser un poco más autónomos los estudiantes y a nosotros dejarlos ser un poco más autónomos también. Y empezar a construir, a ver que el aula es un lugar de construcción de conocimiento y no un ámbito de entrega de información, porque para información, pues están todas las redes sociales, está todo, sabe más que uno, ya uno nunca ya está actualizado. Entonces, pero el aula es un espacio de construcción de conocimiento, donde uno le propone a un estudiante, transitemos esto, a ver qué pasa con usted, qué pasa conmigo también. Y eso creo que eso es muy fuerte en las dinámicas de conservatorio, cuando tenemos la idea de que el profesor es el que, ¿y por qué él toca así? Porque mi profesor me dijo. Bueno, está bien, después hablamos. Entonces, que es un poco también lo que nos pasa con la investigación-creación, ¿no? Que es, vamos a deconstruir esas prácticas también, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, pero antes de esa pregunta, no quiero dejar en visto a los que están haciendo comentarios en Facebook. Entonces, quiero transmitir un par de preguntas que hace Camila Giraldo. Ella pregunta, uno, ¿dónde pueden conseguir el libro? Están muy interesados en conseguirlo. Y ella más adelante hace otra pregunta, ¿qué otros libros relacionados, me imagino que con el tema de la escucha, nos recomiendas tú? Bueno, el libro pues lo consigues de la editorial de la Universidad Central, entonces me imagino que en todos los mecanismos de la universidad, pero yo veo que lo venden en Amazon, lo venden
creo que en siglo XXI, la verdad no estoy muy enterada de cómo está la distribución del libro en físico, pero sé que ya está también, lo puedes adquirir por Google, estos de Google que tú pagas como digital y lo lees por streaming. Yo estoy próxima a pedir que lo dejemos en acceso abierto, porque pues no me hice rica ya, entonces no, y pues porque creo que son cosas que realmente nosotros no producimos este material para vender libros, ¿no? Ese no es nuestro oficio es producir conocimiento y hacer que llegue a quienes nos interesen. Entonces el acceso abierto creo que es fundamental para los estudiantes y para toda la comunidad. Entonces, bueno, por ahí lo consigues y de todos modos cualquier cosa, creo que Juan Camilo compartió el Google por Facebook en estos días, entonces pues por ahí lo puedes conseguir. ¿Qué otros libros relacionados te recomiendo? Recomiendo mucho A la escucha de Jean-Luc Nancy. Voy a colocarlo aquí en el chat para que Daniel no lo... es un texto, lo recomiendo mucho porque es un texto es chiquito, a veces difícil un poco, pero pues porque asume todo el conocimiento de la fenomenología de la escucha contemporánea, pero creo que tiene unas ideas muy lindas, muy bonitas sobre todo ese lugar de la escucha en un mundo como el nuestro. Jean-Luc Nancy es un tipo joven, alumno de Rancière, y es una idea, lo que pasa es que la escucha en nuestra contemporánea es bien difícil, bien diferente. Nosotros tenemos la radio, tenemos la saturación del sonido, navegamos en un mar de basura auditiva muy fuerte, ¿no? Algo que antes era, de alguna manera, sí, había menos acceso, pero era un privilegio, y cuando te sentabas a escuchar, te disponías a escuchar. Hoy en día es como un montón de ruido a veces por detrás, ¿no? Entonces, Jean-Luc Nancy reflexiona fuertemente sobre ese lugar de la escucha en el mundo contemporáneo. De resto, ¿qué más? ¿Qué otro texto? Bueno, yo leí un montón para criticarlos. El texto de Copland, que lo utilicé además a Copland, lo utilicé porque es de esos libros que uno, donde llega, le sacan la guitarra y el libro de Copland, ¿no? Entonces me parecía interesante cuestionar ese texto que es un bestseller, el de la escucha de Copland. Y Adorno, porque es un lugar común de toda la musicología, ¿no? Entonces Adorno es como... o un Adorno o lo amo o lo odian. Yo ni lo amo ni lo odio, pero sí lo critico fuertemente. Bueno, y hay unos textos muy bonitos, digamos, ya en relación a hay un texto muy bonito de Rubén López Cano, quien a propósito es el prologuista del libro, y el prólogo de él es más chévere que el libro. No, realmente el prólogo de Rubén es fantástico. Siempre he sido muy agradecida por su generosidad con ese prólogo. Y tiene un texto que es Los cuerpos de la música. Él tiene todo un dossier sobre música, cuerpo y cognición, y allí hay varios textos sobre la escucha. Y este texto, el de Los cuerpos de la música, es muy bonito porque buena parte pasa por qué pasa con la escucha en el cuerpo. Y Rubén, como es profe, es muy didáctico, o sea, dice cosas muy profundas de maneras muy simples, entonces, que es todo un mérito. Eso no es fácil para quien escribe. Llegar a ese nivel es muy chévere. Y el último texto de él también que tiene mucho que ver con la escucha, es el de Música dispersa, que también, digamos, involucra varios elementos. Te recomendaría esos, Camila. Bien, ahora va mi pregunta. Que tiene un poco que ver
tiene un poco que ver con lo que pues plantea un poco Rubén López Cano. Algunas cosas que he leído se conectan mucho con esta idea de la cognición corporizada, ¿no? Formación auditiva en la SAP tiene algo muy interesante y es esa incorporación de prácticas que vienen de reflexiones en torno a la cognición corporizada, ¿cierto? Como de cómo nos relacionamos con la música a través del cuerpo, cómo hacemos, cómo pasamos, digamos, algunos elementos que estamos viendo de manera teórica a través de ejercicios que nos llevan a tener una experiencia corporal a la hora de escuchar, ¿cierto? Que la relación no sea solamente cerebral, racional y conectarse, sino que haya además una serie de ejercicios. Y pues hay investigaciones que ha desarrollado la maestra Genoveva Salazar en torno, se pueden conseguir también esos libros por ahí online, que son muy interesantes y que plantean, digamos, esas reflexiones en torno a la cognición corporizada y la escucha. Ha sido, digamos, una experiencia bien interesante ver todo el proceso de transformación, siento yo, porque pues cuando yo estudié formación auditiva en la SAP, pues de pronto la orientación era otra, ¿cierto? Y es una materia que se ha ido actualizando y que ha venido repensándose y replanteándose de distintas maneras. Hay una cosa de la formación auditiva de la SAP que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, que tiene que ver con la incorporación de la música popular, algunos aspectos de la música popular al proceso de lectoescritura o de lectura de melodías y de hacer dictados y cosas por el estilo. Y cuando planteabas en el libro sobre de pronto esa imposición que se da desde esta idea de la escucha naturalizada, ¿cierto? De la escucha correcta, de esa un poco imposición globalizante, o sea, ese concepto globalizante que todo se debe escuchar de la misma manera. Y me causa mucha curiosidad cómo muchas veces se pasa por ese filtro de la academia muchas músicas que tal vez respondan a otras lógicas o que estén en un lugar mixto, ¿no? Que no sea específicamente esa manera de pensar, esa manera de estructurar de donde nace esta idea de estructuración y de escucha que tú ya nos explicabas y nos planteabas. Y eso me causa mucha curiosidad. Quisiera saber cómo ves tú eso, cómo ves tú, por ejemplo, esa manera no sé, de ver a través de los ojos de la teoría musical unas músicas que no necesariamente responden a esas lógicas específicas, que tanto se pierde. Lo digo porque además es muy común que entonces se entienda, por ejemplo, que hacer música tradicional colombiana desde la academia debe incorporar otros elementos específicos como modulaciones, como armonía jazz, o incluso orquestaciones así muy elaboradas, muy al estilo decimonónico, por ejemplo, para que sean un poco validadas y para que tengan una cuestión, digamos, no sé, más elevada, ¿no? Es como una idea que siempre ronda por ahí y que me acuerdo escucharle incluso a personas pues digamos que hacen bullerengue en Puerto Escondido, por ejemplo, que alguna vez en algún trabajo de investigación en la SAP llegaron invitadas por las investigadoras que estaban ahí a cantar. Fue una experiencia súper chévere, pero me quedó sonando mucho lo que decía una de las cantadoras, que decía: qué bueno que nos hayan invitado a la universidad y que esta música sea un poco validada por la universidad. Mi sueño es que esta música llegue al nivel necesario para que suene en una orquesta sinfónica, ¿cierto? Por ejemplo, eso planteaba ella como si fuera, digamos, un logro. Un logro de la música, como elevarse un poco a eso. Entonces, eso siempre me ha causado curiosidad y quisiera saber qué piensas tú de esa relación de la teoría musical con las músicas tradicionales y cómo lo ve y qué implicaciones puede llegar a tener eso. Pues es complicado. Bueno, pues yo creo que el lugar de las músicas tradicionales, incluso más allá que las músicas tradicionales, digamos, como las músicas campesinas o las músicas más populares, incluso yo pensaría yo que casi todas nuestras músicas latinoamericanas, una de las cosas que más nos ha hecho daño es esa mirada sur-norte, es esta mirada
legitimadoras, esa búsqueda de legitimidad a través de las prácticas europeas y de los lenguajes europeos, los que nos ha llevado a no darle la valoración suficiente a nuestras prácticas, ¿no? Entonces, creo que ese discurso se ha vuelto se volvió común, es un pensamiento bastante colonizador y que parte de lo que, y creo que ustedes son el referente más importante de lo que implica de colonizar, precisamente esto. Por un lado, pues claro, a veces incluso no solamente llegar a la música sinfónica, en algún momento fue el punto de la grabación, ¿no? El grabar implica, digamos, cierta legitimidad, o sea, ya voy a ganar el primer millón, entonces, de la canción, ¿no? El asunto de que grabar y llegar a ciertas instancias, ahora sí, es una música legítima. Y yo creo que ahí hay que hacer varias miradas. Por un lado, no podemos perder de vista que esas miradas son nuestras. Yo realmente dudo mucho, nunca he escuchado a un europeo que diga, no, es que su música es de segunda. Por el contrario, realmente creo que es un asunto un poco de autoestima cultural, ¿sí? De nosotros siempre estar mirando por debajo, y creo que deriva de todos esos procesos criollistas y cómo se construyó nuestro país, que además creemos que es latinoamericano, y tampoco creo que sea tan general latinoamericano, porque no va a haber el caso de México y es otra historia. Entonces, creo que ahí esos procesos nos ha llevado a hacer unas miradas en esas, seguimos heredando y perpetuando herencias que vienen de esas discusiones del siglo XX, cuando se formaron los conservatorios entre sí, la música popular, la música académica, en que no, y que el gran músico es el que puede tocar como los europeos, y siempre esa mirada hacia allá, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado, digamos, de una manera sistemática a instalar en nuestro país discursos en los cuales creemos que los ámbitos de legitimación, o por un lado en la grabación, o por el lado el lenguaje sinfónico, o el lenguaje de las músicas, digamos, como de ese sonido que hablaba hace un rato, llegar a ese sonido muy de la música europea. Y pues eso se vuelve acrítico, sigue apareciendo en las políticas culturales, sigue apareciendo en los públicos, sigue apareciendo en un montón de cosas, y eso hay que empezar a decantarlo, a deconstruirlo, porque no le ha hecho bien, sobre todo un proceso muy importante que es el problema de la conservación del patrimonio musical. Nosotros tenemos un problema de patrimonio muy fuerte que quizás yo... digamos que ese viene siendo como mi trabajo de los últimos años, el tema del patrimonio musical, porque creo que somos muy vagos en ese tema, muy, muy vagos en el tema de conservación. Ahora, pensando eso ya más como hacia la academia, creo que sí, nosotros necesitamos introducir otros lenguajes y legitimarlos desde otros lugares. La legitimación, bueno, y esto es una crítica cariñosa, porque yo los discursos de las estéticas de colonial y todo, los compro, me gustan, pero siempre hay un punto en el que porque siento que no nos dan categorías, o sea, sí, estamos de acuerdo, sí, no sirve eso, pero ¿y entonces a partir de qué? El problema siempre llegamos al punto de ¿y cuáles son entonces las categorías? Y ahí encuentro que los contextos empiezan a ser súper importantes, el entendimiento de los contextos. Un problema que veo que heredamos de las prácticas comunes es esa mirada o esa pretensión cientificista sobre la música, universalista de la música es esto, suena así, funciona así, el problema de la teoría. Pero cuando solo aterrizamos a ciertas prácticas, pues eso tiene una cantidad de divergencias que cuando no las podemos, digamos, como aterrizar, entonces decimos no funciona. Y
creo que ahí hay un problema grande. Nosotros necesitamos empezar a construir nuestro propio acervo teórico, nuestro propio acervo de categorías, las categorías que son propias de nuestra música. Hay categorías que se vuelven comunes, el problema de la identidad, ahorita la hibridación o todo el tema de la intertextualidad, que son conceptos que además empiezan todo el mundo a usar y ya uno no sabe qué significan. Y empieza a ver como, digamos, como que nos ayuden a entender, pero no son categorías musicales. Y aquí empezamos a ver la necesidad de que empezamos a construir una teoría musical latinoamericana. ¿Cuáles son las tres categorías? Nuestros referentes tímbricos, nuestros referentes armónicos. Entonces, un ejercicio que yo he hecho, no sé si es el camino, pero es un ejemplo de lo que podría tal vez ser. En los ámbitos de investigación, creación, mucho de lo que estamos haciendo, yo estoy trabajando como con de todo, ¿no? Pero entonces trabajo aquí en la Central, pero también trabajo con la Universidad de Puerto Rico, que son otras dinámicas, es otro universo sonoro también. Pero en general lo que estamos buscando es hacer caracterización de los géneros. ¿Qué significa caracterizar los géneros? No analizarlos desde decir, esta es la forma, no, sino decir, bueno, ¿cuáles son los elementos musicales? No, que tiene un uso reiterado de esta tímbrica, o tiene un uso reiterado de esta instrumentación, o tiene un uso reiterado de este discurso. Buscar cuáles son los elementos, o sea, el ejercicio es buscar cuáles son los elementos que hacen digamos que son esenciales al género. Más que la noción de género es bien compleja porque todos sabemos que es muy blanda, ¿no? Es muy permeable, cambia muchísimo. Pero buscar caracterizar los géneros nos empieza a hacer entender un poco cuál es la naturaleza del género, no desde la teoría, sino para teorizar del género. En investigación-creación, el ejercicio que vengo haciendo con varios estudiantes es, una vez caracterizado el género, poder discernir estos son los elementos y como es investigación-creación, entonces cómo yo este elemento lo aplico a este otro contexto musical. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita un chico está haciendo esto, que quiere hacer música con lenguaje sinfónico, géneros populares y para banda sinfónica. Yo hice la misma cara que todos están haciendo, como eso no se puede, pero lo está haciendo. ¿Y cómo lo hace? Pues primero, caracterizamos la sinfonía, cuáles son los elementos de la sinfonía, la forma, los círculos armónicos, la construcción melódica, la instrumentación, pero no desde la teoría de la sinfonía, sino cuáles son los elementos estructurales. ¿Cuáles son los elementos estructurales de cada uno de estos géneros que él quiere utilizar y cuáles son los elementos estructurales del lenguaje de la banda? A través de eso, él puede hacer digamos, como una cierta triangulación en la que dice, yo quiero este elemento que saqué del elemento sinfónico, este elemento del género y este elemento de la banda, y con esto compongo. La obra es fantástica. El resultado, pues yo soy una guía metodológica, el director musical es otro, el que lo guía en eso, pero creo que en ese ejercicio metodológico de caracterizar los géneros, empezamos a entender no tanto el asunto, por ejemplo, que creo que nos hizo mucho daño en la musicología, que es el problema de la transcripción, ¿sí? De querer transcribir los géneros populares dentro del sistema musical occidental, ¿sí? Porque en eso ahí hay una pérdida. Y el problema no es el ejercicio, sino no tener en cuenta que ahí hay una pérdida. La caracterización nos permite tener atentas la pérdida y buscar otras formas. Igual pasa en el tema de lo tímbrico. Ahorita otro estudiante, por ejemplo, trabajaba sobre cómo introducir otras técnicas instrumentales dentro de la música andina. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, y generar nuevas dinámicas, entender nuevos roles dentro de los instrumentos. Creo que ahí puede haber un camino de esa construcción y de empezar a teorizar un poco sobre nuestras músicas. En la medida que nosotros podemos caracterizar, dar cuenta de los procesos de cómo hacemos nuestra música, que no es tan intuitiva, tan empírica, sino que sí hay unas lógicas,
digamos que esa es la base de la caracterización, entender la lógica de la construcción de la música y no ver cómo se ajusta a las lógicas externas. Romper esa deconstrucción, esa decolonización implica decir muy bonita su lógica, pero no, ¿qué me sirve de ahí? No, me sirve el concepto de armonía, sí, pero no es armonía funcional, ¿sí? Y así sucesivamente. Creo que tenemos un camino larguísimo. Afortunadamente, creo que también estamos en un momento coyuntural porque hay muchas personas muy pilas, muy bien estudiados, muy juiciosos, que están buscando esto, que estamos como hacia el mismo lado de, bueno, busquemos otras formas de hablar de nuestras músicas y una vez eso suceda, ojalá empiece a permear las prácticas pedagógicas, ¿no? Pues porque sigue siendo reiterado, eso yo creo que además genera muchas rupturas difíciles, ¿no? Mientras los profesores de teoría, de todo esto estamos hablando de eso, el profesor de violín insiste en que se tiene que graduar con el RUC. Entonces, ahí tenemos que empezar a generar también otros diálogos en esa línea. Súper, muchas gracias, Natalia. Voy a leer una pregunta de Francisco Castillo, quien me envía un saludo y un agradecimiento, y él plantea, sobre aquello de eso no es música, entre comillas, además de la naturalización de cierta escucha en la práctica común, ¿no está operando ahí una resistencia al cambio? Lo señalo porque criticar algo nuevo como no música es algo que viene haciéndose hace muchos siglos. Exacto, sí, de acuerdo, es una resistencia muy fuerte al cambio y a lo nuevo, ¿no? Entonces, es más fácil, creo que dentro de las preguntas que tú me envías, preguntadas por la escucha de las músicas populares, es más fácil seguir escuchando música tonal popular que aceptar nuevos géneros o nuevas formas de organización. Entonces, efectivamente, creo que sí hay una resistencia cultural que se permea en muchos lugares. El gran problema, Francisco, creo yo, que no es un asunto solamente de gustos, y esto es algo que tenemos que poner en la mesa. El problema de la escucha no es un asunto netamente de gustos, de que si me gusta o no me gusta, porque entonces me lo pongo o no me lo pongo. Eso no, digamos que ese es el problema del espectador o del escucha normal. El problema es que esas formas de escucha se vuelven políticas. Y esas políticas conllevan a procesos de legitimación, a problemas históricos y conllevan a segregaciones de prácticas. Y digamos que hemos visto la renovación, pero durante muchos años vimos cómo muchas músicas no tenían lugar, o los músicos que estaban en otros ámbitos no tenían lugar dentro de las culturas y las políticas culturales. Entonces, el problema de la resistencia no es solamente me gusta o no me gusta, lo consumo o no lo consumo, sino el problema de la resistencia es cuando se vuelve un problema político. Y esto yo creo que es importante en un país como el nuestro, dejar de, y más en la coyuntura que estamos, dejar de pensar que la música es apolítica. Nosotros somos políticos y lo que hacemos es político. Incide en las subjetividades, incide en la valoración de las personas. El ejemplo que colocaba Juan Camilo de estas señoras es un problema político, que una persona crea que su práctica, que es ancestral, que es esencial en la subjetividad de una comunidad, tenga que llegar a una instancia, a un lenguaje centroeuropeo para tener un lugar en la cultura. Eso es un problema político, más que un problema de gusto, creo yo. Buenísimo. Genoveva Salazar hace un comentario en 3 partes. Entonces voy a leer uno que quedó cortado, después como ella retoma y el final. Vale. Entonces ella dice, hola, es difícil desprendernos de los lenguajes teórico-musicales que utilizamos para nombrar aspectos de la estructuración sonora. Términos como polifonía, homofonía, contrapunto, entre otros, resultan difíciles de aplicar al momento de referirnos a músicas populares, en donde las percusiones y obstinatos rítmico-tímbricos son tan relevantes.
Habrá entonces que inventarse otras categorías o indagar seguramente por otras ya construidas y usadas que utilizamos. También es posible ampliar o resignificar términos de acuerdo también con la resignificación del sonido. De acuerdo, Genoveva. Genoveva es nuestra luz en esto, sí. Totalmente de acuerdo, Genoveva. Y también creo que añadir a tu comentario que nosotros pensamos que estamos solos. Digamos que en los estudios también de músicas hay que ver o los ejemplos, por ejemplo, de la musicología en África, de la musicología en Asia, que también han hecho estos ejercicios. Vale la pena hacer el ejercicio de ver cómo ellos han introducido otras categorías en sus prácticas para leerlas, para comprenderlas, ¿no? Porque no tenemos que partir de cero y tampoco se trata pues no sé, a veces ejercicios muy tercos como entonces para no hablar de armonía, entonces ¿qué término usamos? No, pues armonía es un término genérico y ampliar las nociones, estoy de acuerdo que es un camino importante. Y en términos de formación, precisamente mostrar la amplitud de los conceptos es clave para que los estudiantes y los futuros profesionales no repliquen esas hegemonías, ¿no? Sino que entiendan que, claro, está la armonía tonal, o sea, no se trata aquí de decir, no, entonces ya no vamos a hablar de Bach, no hay ningún problema de hablar de Bach. El asunto es hablar de esto, ampliar esas nociones a otros. No hablar solo de Bach. ¿Qué pasa si hablamos de Bach versus Juan de Herrera? Entonces, y eso también empieza a abrirnos otras miradas, pero estoy totalmente de acuerdo con Genoveva que tampoco es como, pues vamos a inventarnos el mundo de cero, porque tampoco de eso se trata construir el conocimiento, se trata de ampliar, mostrar, digamos, como los matices, matizar cómo se aplican y contextualizar los conceptos, cómo un concepto se aterriza en una práctica y en un contexto concreto, ¿no? De acuerdo. Acá tenemos también dos comentarios de Gloria Millán. Entonces ella escribe: muchos saludos, Natalia. Aquí estoy muy dispuesta a conversar sobre esto que planteas, un concepto de patrimonio como memoria construida por nosotros mismos, no quien nos legitima o nos deslegitima. Y hace otro comentario, creo que tenía que ver respecto al ejemplo que nos dabas de tu estudiante. Entonces decía: en los temas de banda, una de las prácticas musicales más consistentes y presentes en el país, tenemos una importante generación de compositores que hace mucho tiempo hacen músicas populares de gran poder desde la banda sinfónica. De acuerdo. Sí, de acuerdo, Gloria. Hola, Gloria. Un abrazo. Hace rato no veo Gloria. Sí, creo que también Gloria ha sido también de estas primeras que se apropió más que apropiarse, se puso en ese esfuerzo individual de tenemos que hablar de patrimonio y es súper importante en nuestro país empezar a organizar digamos, como a gestionar también esas preguntas. A veces siento que un poco en la academia nos quedamos muy discutiendo y todo y no generamos agenda y ahí creo que es súper importante que tengamos cierta militancia, que es, ya, hay que agendar, ¿no? Hay que agenciar esos movimientos. Y claro, efectivamente, por ejemplo, en el movimiento de banda, es un movimiento muy importante en nuestro país, además estamos en un país en que levantas una piedra y sale una banda, entonces, y precisamente ahí también nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿por qué, por ejemplo, en la banda no, a pesar de que tenemos una práctica tan fuerte, tan arraigada y tan cercana a las dinámicas, digamos, naturales de los pueblos, de las comunidades, sí, pues porque es que la banda está absolutamente permeada culturalmente, o sea, no es una imposición, no es como, no es una cosa ahí extraterrestre, sino que realmente corresponde a las dinámicas culturales. Y hay un montón de música que se compone y volvemos al tema también del patrimonio y también al problema de las difusiones, ¿no? El problema de por qué no conocemos esos repertorios, porque muchos de esos repertorios terminan quedando muy en el ámbito del exotismo, del ejercicio universitario a veces, y no, por ejemplo, la carencia de una
digamos, de una cultura editorial y de distribución de editorial musical, empieza a tener ahí sus consecuencias. Y la búsqueda, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no quede como un ejercicio aislado allí, sino que realmente ese movimiento no quede solamente en términos de la interpretación y de la práctica, sino también de la producción y de la innovación en los géneros y en las prácticas nacionales? Y creo que ahí también, digamos que eso, falta mucho los ejercicios de sistematización. Y en eso, por eso les digo que yo creo que somos muy vagos, porque es que uno va y ve los repositorios nacionales de, no sé, de casi cualquier lugar. Por ejemplo, el repositorio que tiene México de prácticas que pasan por partituras, pasan por grabaciones, pasan por conferencias, por un montón de trabajos sobre sus prácticas que, no que los sistematizan y que las hacen visibles, ¿no? Entonces, es importantísimo mover eso. Y eso, volviendo a la escucha, es que eso transforma, es que la escucha es un contexto. Entonces, si yo dentro de mis experiencias, volviendo un poco a la historia de Roger Ikeda, si yo dentro de mis experiencias tengo una fuerte experiencia de escuchar bandas, de escuchar esto, pues cuando escucho otra cosa puede ser música de un japonés, ¿sí? Puedo encontrar unos vestigios, pero es que si yo no tengo ese acercamiento, esa experiencia, tanto como músico como espectador, ¿cómo voy a construir una subjetividad o una relación, unos vínculos con nuevos repertorios? ¿Sí? Y eso, por eso también es un asunto político, ¿no? Y el identitario, ¿no? Y cómo construimos una identidad cuando nuestros jóvenes solamente escuchan música extranjera. No, es que no tiene nada que ver con que no la escuchen. Tiene que ver que eso tiene que estar al lado y generar discusión y diálogo con las prácticas de acá. Vuelvo, insisto, Bach, sí, chévere, pero Bach y Juan de Herrera. Y ahí se construyen otros vestigios y hay otros anacronismos, otras maneras de entender lo que pasa y de relacionarnos con eso. Buenísimo. Ahí Gloria hace un contrapunteo chiquito que me parece relevante con lo que estabas diciendo de los repositorios y de la importancia de conocer, y no es tan individual. En la semana que pasó revisé los trabajos de grado relacionados con nuestro centro de documentación que tienen que ver con los del patrimonio musical, me imagino. Ya son 30. Súper, felicitaciones, Gloria, maravilloso. Tenemos que sentarnos, Gloria. Sí, porque bueno, el trabajo en el que yo vengo, digamos, en los últimos 2 años es el repositorio de repertorios de compositores colombianos y latinoamericanos, que es un ejercicio semillero, que empieza con un ejercicio de semillero, utilizando recursos de las humanidades digitales, que creo que es una herramienta súper potente para nosotros digamos, por su cobertura y porque implica algo que en la música es muy importante. Digamos, Gloria lo conoce muy bien y los que han trabajado en documentación musical lo saben súper bien, y es que uno de los problemas que tenemos del archivo musical es la diversidad de soportes y la diversidad de materiales, y tenemos que poder confrontar un texto musical con una partitura, con una grabación, y que podemos tener una grabación como los que trabaja Gloria en disco o en cassette, pero otros también en carrete abierto y así sucesivamente. Entonces las humanidades digitales nos permiten poner en conexión todos esos elementos, y es precisamente sobre recuperar esos repertorios, hacerlos sonar. Y pues, claro, entre más haces, se da cuenta que hay mucho por hacer. Hablábamos hace poco con un colega también sobre un proyecto similar, y es eso, es como que no nos pisamos las mangueras, tenemos tanto por hacer y necesitamos es poder encontrarnos, aliarnos, visibilizar desde el trabajo mío, al de Gloria, y así sucesivamente, porque porque hemos sido tan vagos, lo digo vagos a nivel político, a nivel de políticas culturales. Realmente las becas de investigación, creación no tienen 2 años. Las becas de investigación musical, pues sí las han habido, pero son pocas, son sesgadas, son de poco presupuesto, y hay pues estos
procesos como el de Gloria, que Gloria de llevar, no sé, desde que la conozco haciendo este trabajo, y así muchas personas, pues son trabajos que pasan mucho por el esfuerzo individual. Me refiero a individual porque no están acompañados institucionalmente, porque les toca guerrearse dentro de la institución el acompañamiento y la ayuda. El mantener este privilegio de tener un proyecto a largo plazo, cada vez más difícil de lograr. Entonces, ahí es donde la agremiación empieza a ser reclamada, ¿no? La importancia de la agremiación. Ya se aproxima el final de nuestra entrevista. Yo quería rematar la entrevista preguntándote en qué andas ahorita, qué andas investigando. No sé si nos quieres contar un poquito para que nos enteremos en qué andas. Pues en esto, en el repositorio, vengo trabajando muy juiciosa con el tema de humanidades digitales. Me interesa un montón. También, digamos, como que ahí empiezan a converger muchas preguntas sobre el problema de la memoria, el problema de la, digamos, como de esas estéticas singulares, ¿no? La estética le pasa lo mismo, a la estética le puede pasar lo mismo que a la musicología, y es asumir categorías universalizantes, ¿no? Y pensar que esas categorías suceden igual para todo el mundo, y pues también empieza uno a decir, no, bueno, pero aquí pasa diferente, y cómo aterrizarlos. Entonces, por ahí siguen surgiendo esas preguntas, y también muy llevada, digamos, por otras preguntas respecto a la investigación-creación. Es un tema que además me viene coqueteando, me distrae, me distrae un montón de los otros temas, porque es un tema, me encanta el tema de cómo produce conocimiento la música, cuáles son la naturaleza del conocimiento musical, y desde ahí las prácticas de investigación-creación, digamos, como que en un principio parecía como investigación más creación, empiezan a desdibujarse como en un montón de horizontes, de formas de cómo se emplea, de metodologías, y bueno, ahí voy sondeando un montón de cosas, preguntándome mucho si cómo se relaciona la investigación-creación con la investigación en educación, en pedagogías, y cómo configuran nuevas estéticas, ¿no? Entonces ahí hay un montón de preguntas. Recientemente sacamos un libro sobre tramas de la investigación en artes, también con la universidad y con varios colegas, donde, digamos, como que empezamos a decantar un poco qué está pasando ahí, cómo ya podemos, después de casi 15, 20 años de estar hablando de investigación, creación en Colombia, cómo salimos ya de solamente, bueno, sí, investigar y crear. Ya sabemos que crear genera conocimiento perfecto, ¿no? Creo que esa discusión ya está, ya pasó, pero seguimos pensando entonces cómo y cuáles son esos resultados, ¿no? Ya después de, ayer estaba haciendo mi celda, que estaba viendo que ya llevamos alrededor de 20 proyectos de grado sobre investigación, creación. Entonces empieza uno a preguntar, bueno, ¿y cómo sistematizamos los conocimientos que pasan ahí? O sea, digamos que cada uno arroja su resultado, pero ya empieza uno a querer mirar globalmente qué tipo de resultados están saliendo, cuáles son esos conocimientos que nosotros estamos arrojando. Y ahí veo muchas cosas de las que hemos hablado hoy, como por ejemplo la pregunta por el timbre, que veo recurrente en los estudiantes, en reconfigurar el timbre, en su búsqueda por esas intertextualidades, ahí sí, esas hibridaciones entre las músicas académicas y las músicas populares, pero es muy por el lado del timbre, por generar nuevas sonoridades, más que generar nuevas armonías o nuevas rítmicas. Muchas preguntas por cuáles son los nuevos sonidos, cuál puede ser un sonido más contemporáneo, y no con ello me refiero a músicas del siglo XX, sino contemporáneos de su tiempo, ¿no? Y de sus subjetividades y de sus mundos sonoros.
Y creo que ahí hay cosas bien chéveres, entonces ojalá me alcance la vida, como dice Gloria, para escribir todo eso. Ay, pues muchas gracias, Natalia, de verdad ha sido una charla muy amena y muy constructiva en muchos niveles. Creo que nos vamos con un montón de experiencias, de información, de preguntas, de reflexiones y bueno, esa era la idea de este espacio. Así que bueno, extender de nuevo el agradecimiento hacia ti, pues hacia todas las personas que nos acompañaron hoy por Facebook. Y bueno, esperamos que se logren esas agremiaciones y todo esto que queremos que suceda. No, Ojalá pase. Natalia, muchas gracias a ti, Juan Camilo. Me encanta este espacio. Yo le decía a Juan Camilo cuando me invitó, el problema de ese tema es que yo no paro. Y sí, un montón de cosas que contarles, pero bueno, me encanta encontrarnos y que ojalá no sea la última, que sigamos charlando, que está muy Claro bien. que sí, que sea la primera de muchas. Eso. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Camilo, y gracias a todos, bien, muchos colegas queridos en el chat. Qué alegría verlos por ahí. Un abrazo a todos. Que esté muy bien.